Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Gracias a la misericordia de el Señor que estamos bendecidos. Amén. Bueno, pues primeramente me presento. Mi nombre es Oscar Flores. Le comento, no soy muy buen orador. Soy una de las cosas, una de mis debilidades es que, gracias, le tengo terror a hablar en público. Amén. Pero sé que el Señor se glorifica en nuestras debilidades. ¿Quién dice amén? Amén, así es que confío en eso. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, que tenemos de estar en tu casa, Señor. El día de hoy, Señor mío, me pongo delante de tu presencia, Señor, para compartir tu palabra, Señor mío. Que no sea mi prudencia, Señor mío, sino sea la sabiduría que proviene de ti, Señor mío, la que hablas, Señor, el día de hoy. Le doy el lugar a tu Espíritu Santo, Señor mío, para que la semilla de tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en los corazones, Señor, en tierra fértil, Señor, y que pueda dar fruto y fruta en abundancia, que pueda fortalecer, Señor mío, pero también pueda redarguir, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues le comento que esta palabra tiene como título de tiempo en tiempo y de gloria en gloria. Esta palabra me la dio el Señor hace tiempo y siempre que recuerdo esta palabra me ha sido de mucha fortaleza. Amén. Porque me ha llevado a cimentarme en quién soy yo en Cristo y quién es Cristo para mí. Amén. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta escritura nos invita a aceptar las temporadas de la vida y reconocer que aunque el tiempo puede parecer caótico, hay un orden y un propósito divino en todas las cosas. Nosotros como cristianos, hay muchas veces en las cuales atravesamos situaciones complicadas en nuestras vidas. Algunas son de gozo, algunas son en las cuales el Señor nos da un tiempo de refrigerio y nos gozamos en ello. Pero también hay temporadas en nuestras vidas en las cuales parece ser que Dios no se encuentra en ellas. Hay temporadas en nuestras vidas en las que el dolor llega e inunda nuestras vidas. Y entonces empezamos a preguntarnos en dónde se encuentra Dios en este momento. ¿Sabe, mi hermano? El escritor de este pasaje fue el rey Salomón, hijo de David, el cual encontró el favor de Dios al seguir el consejo de su padre David antes de morir. Dios le concedió sabiduría y riqueza como a ningún otro rey antes y después de él. Las palabras que acabamos de escuchar fueron las de un hombre que fue bendecido con sabiduría de lo alto. Ese hombre con el tiempo se ocupó de experimentar muchas cosas en su vida. Algunas de ellas lo alejaron del camino de Dios,
Pero con el tiempo él regresó en arrepentimiento al Señor, y en su sabiduría y en su experiencia él entendió esto, que en nuestra vida como hijos de Dios hay temporadas. No siempre todo va a ser cuesta arriba, algunas van a ser cuesta abajo, algunas van a ser de perder y otras de recibir. Algunas van a ser para matar, y no es para que asesine a nadie, es simplemente para matar el yo interno, para matar nuestro egoísmo, para matar nuestra propia prudencia, pero también para sembrar su palabra en nosotros, para sembrar tiempo de búsqueda en Dios, temporadas. Cada temporada tiene un propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Amén. A lo largo del capítulo que escribe Salomón con su sabiduría, se enumeran diferentes contrastes que representan las diversas temporadas de la vida, como el nacer y el morir, plantar y cosechar, llorar y reír, entre otros. Cada uno de estos pares destaca que hay momentos apropiados para diferentes acciones y emociones. En cada una de esas temporadas vienen esas emociones a nuestras vidas, y esas emociones nos llevan a tomar decisiones en las cuales a veces, lejos de ir a la respuesta, nos vamos metiendo cada vez más y más en problemas. Poco a poco esas decisiones nos van inundando nuestras vidas, y vamos viendo que cada vez el agua la llevamos más arriba. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de anhelar con fervor, además de su presencia, es tener discernimiento. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar pidiendo y anhelándole al Señor el discernimiento para poder estar atentos a cada temporada, para poder estar atentos a la voz de Dios, para poder caminar en obediencia, para poder ser fortalecidos en las circunstancias que parece que a veces no tienen un propósito en sí. Es importante saber que la soberanía de Dios permite que experimentemos diversas temporadas en nuestra vida, como los tiempos de refrigerio, pero también tiempos de sufrimiento. Pues el dolor, cuando es habitado por Dios, se convierte en un terreno fértil para la transformación. Siempre en las temporadas difíciles, las temporadas que nos cuestan trabajo, que nos duelen, Dios siempre las va a usar como un terreno de transformación para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que crezcamos en carácter, que poco a poco vayamos pareciéndonos cada vez más a Cristo, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. Amén. Es necesario que entendamos que en nuestra vida va a haber procesos, pero también es necesario que entendamos que hay una diferencia entre proceso y consecuencia, sin importar cómo se vea a nuestros ojos. Algunas de las temporadas son procesos de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Alguna vez has pasado por una temporada de esas? La escasez, la salud, o a veces simplemente te sientes solo. A veces simplemente te sientes vacío. Y no es que hayas dejado de orar, no es que hayas dejado de leer su palabra, no es que hayas dejado de tener una comunión con Él. Simple y sencillamente es un tiempo en el que Dios te dice: espera, espera. Amén. Un proceso es cuando hay un plan trazado por Dios para nuestras vidas. Y una consecuencia es cuando nosotros somos quienes queremos tomar el control y tomamos malas decisiones apoyados en nuestra propia prudencia. ¿Alguna vez te ha pasado así? ¿Alguna vez te pasa que pasan situaciones en tu vida y tú le dices a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otra vez yo? Y empezamos a buscar culpables.
y rápidamente a quien primeramente volteamos a ver es a Dios. Sin ponernos a pensar por qué Dios permite esas situaciones en nuestras vidas o si yo las ocasioné. Hay dos maneras de ver estas temporadas. La primera es verla con queja. ¿Cuántos quejumbrosos hay aquí? Decía el hermano Sergio, levante la mano para que el Señor se la moche. Una de las formas en la que nosotros podemos ver estas temporadas sin ponernos a pensar, sin detenernos, a ver qué es lo que Dios quiere producir en mí a través de esto, es que la vemos con queja, mi hermano, sin detenernos a pensar si lo que pasa proviene de Dios o si yo lo provoqué en mi vida. ¿Sabe? Cuando yo empecé en las cosas del Señor, una de las cosas por las que el Señor nos atravesó a mi esposa y a mí fue por la situación económica. Fue un proceso difícil, fue un proceso complicado, y más porque pues yo estaba acostumbrado a hacer dinero de donde se pudiera. Pero entrar en la escasez, entrar en un proceso donde tu refri está completamente vacío, donde no hay trabajo, donde no sabes cómo vas a pagar el recibo, donde no sabes cómo le vas a hacer, es complicado. Pero muchas de esas veces yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué era necesario que atravesáramos por ahí? Y poco a poco Él me fue mostrando cómo en cada una de esas situaciones Él fue amoldando nuestro carácter. Él fue haciendo que nuestra fe poco a poco fuera creciendo. Y también vimos cómo en cada uno de esos milagros, en cada uno de esos detalles, el espíritu de adopción poco a poco se llegaba a nosotros. Empezamos a ver a Dios ya no como un ser lejano, que está en otro lugar, que está lejos de nosotros, sino que en cada una de esas situaciones empezamos a ver a Dios aquí, a nuestro lado. En cada una de esas oraciones, en cada una de esas lágrimas, empezamos a ver a Dios ya no como un ser ajeno a nosotros, sino como verdaderamente un Padre. Y le digo una cosa, en eso hay poder. Cuando nosotros como cristianos recibimos la adopción de parte de Dios, nosotros podemos confiar en que Dios siempre, de cualquier circunstancia, por más caótica que sea, Él siempre la va a usar para nuestro bien. Gloria a Dios. Otra de las maneras de ver las temporadas es con contentamiento. Antes de cualquier decisión buscamos a Dios y pedimos discernimiento. En la circunstancia, Él nos guía a toda verdad, nos fortalece en el proceso y nos pone a la expectativa de qué es lo que Dios hará. Le voy a decir una cosa, hace 2 años pasamos por una situación un poquito complicada en cuestión del negocio que Dios nos había dado. De repente llegan conmigo al negocio y me dan una hoja amarilla con una deuda de 40,000 pesos que la CFE me estaba llevando a mí. Yo hablé con mucha gente y les platicaba y les decía, y me decía, no, mi hermano, a la luz nadie le gana, olvídate, esos 40,000 pesos los tienes que pagar sí o sí. Pero te digo una cosa, lejos de ver con queja el decir por qué, te digo una cosa, cuando yo recibí esa hoja me cortaron la electricidad de mi negocio, no podía trabajar, tenía que cerrar. Pero cuando llegué a ese punto, lo único que pude decirle a Dios fue, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Muéstrame, glorifícate, haz lo que tú tienes que hacer. Estoy esperando ese milagro que tú vas a hacer. ¿Sabes por qué? Voltea un poquito hacia atrás. ¿Cuántas veces has estado en situaciones donde crees que ya no vas a poder seguir adelante? ¿Cuántas veces has pensado que ya no vas a poder con lo que está delante de ti? Pero hoy estás aquí. Saliste de ese problema, saliste de esa situación.
Él se glorificó, pero también Él formó algo en ti. Algo fue formado en ti. Amén. Así es que yo te animo, hermano, que cada vez que llegue una situación en tu vida, antes de preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Cómo te vas a glorificar en esto? Amén. Sabes, en la Biblia hay muchos personajes, pero yo quiero hablarte el día de hoy de dos. Uno que no supo discernir, que no supo esperar, pero uno que supo darle la gloria a Dios. Amén. Uno de los cuales te quiero hablar el día de hoy es de Saúl. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? ¿Va? Es un rey que desgraciadamente por decisiones, por sus propias decisiones, terminó mal. ¿Sabes? Saúl tuvo ciertos errores que lo llevaron al caos. Esta historia la puedes encontrar en Primera de Samuel, del capítulo 13 en adelante. Por cuestiones de tiempo, te voy a platicar así nada más por encimita. Amén. Samuel no supo esperar el tiempo de Dios. Perdón, Saúl no supo esperar el tiempo de Dios. Samuel le había dicho a Saúl: espera 7 días antes de que vayas y ataques al enemigo, y yo iré y te diré lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Se cumplió el tiempo, pasaron los 7 días, pero no se habían acabado el último día. Y Samuel, en su desesperanza, él empezó a ver que cada uno de los hombres que había dispuesto su vida para ir y pelear con él empezaba a desertar. ¿Por qué? Porque no iban a atacar, porque no llegaba Samuel, y cada uno de esos hombres empezó a desertar y se empezó a ir. Y Samuel empezó a ver eso con sus ojos carnales y empezó a desesperar. Empezó a ver y a decir: si se siguen yendo, no vamos a poder acabar con nuestros enemigos. Te digo una cosa, la duda asaltó el corazón de Saúl y oscureció su fe. Y en base a eso tomó malas decisiones. Él decidió ir y ofrecer holocausto a Dios, pero eso no le correspondía al rey. Él decidió ir y atacar en su tiempo, no en el tiempo de Dios. Y justamente cuando acababa de hacer eso, llegó Samuel y le dijo: Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? Este era un tiempo de espera, era un tiempo de paciencia. El día no ha terminado. ¿Qué has hecho? ¿Sabes? Eso le costó a Saúl el trono. Y no solamente a él, sino a su descendencia. Ni Saúl ni nadie de su descendencia pudo estar en el trono después de lo que habían hecho. Te digo una cosa, tú y yo muchas de las veces perdemos bendición de parte de Dios porque nos adelantamos, porque no dejamos que Dios nos sorprenda, porque no dejamos que el recurso venga del cielo, o porque a veces llega, pero no me gusta la forma en cómo llega. ¿Te ha pasado? Examina tu corazón. Mira lo que hizo este hombre. La desesperación trajo consecuencias en sus decisiones. Otra de las cosas que hizo fue que en una ocasión Dios le mandó a destruir a los amalecitas y todo lo que había en ese lugar. Pero Saúl decidió perdonar al rey Agag, y lo mejor de las ovejas y el ganado, y de todo lo que a ellos les pareció bueno, no lo quisieron destruir. Prefirieron tomar. Dios le había dicho: destruye todo, hombres, mujeres, niños, bebés, animales, nada tomes de ese lugar, nada tomes de ese lugar. La instrucción fue clara. A veces ni siquiera es necesario que discernamos, Dios nos da una dirección clara. Pero este hombre toma la decisión incorrecta, toma de rehén al rey, no lo mató. ¿La orden cuál era? Matarlo. Se lleva las ovejas y el ganado. La orden era destruirlo. También se lleva oro, se lleva plata, se lleva todo lo que puede, todo lo que para él se le hacía valioso, se lo lleva. Pero la orden era destruirlo. Dios tiene un propósito en cada una de las instrucciones que Él nos da, y más cuando son específicas en nuestras vidas.
no supo tomar las buenas decisiones, hizo lo que quiso. Una falla más. La consecuencia fue que Dios lo destituyó del trono, y aún así también su descendencia. El Espíritu de Dios también se apartó de él, y no obstante, también un espíritu malo lo atormentaba con gran angustia y perturbación. ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? De cierto modo, ese espíritu que nos perturba viene a nuestra mente, nos roba la paz, nos quita los tiempos de oración, nos quita la necesidad de leer su palabra, porque todo el tiempo estamos pensando: ¿cómo le voy a hacer? Ya me metí en este problema, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Y no puedes dormir, comes y la comida no te sabe, estás en tu casa, estás con tu familia, pero tu mente está en otro lado. Algo así me imagino yo, ese espíritu malo que atormentaba a David, pero aún en gran manera, porque Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios, pero tú y yo sí lo tenemos. Tú y yo sí lo tenemos, amén. Es difícil confiar en Dios cuando los recursos parecen agotarse. Cuando Saúl pensó que se le acababa el tiempo, se volvió impaciente con el plan de Dios. El liderazgo deficiente de Saúl no fue a causa de su personalidad insegura, sino de un carácter espiritual en decadencia. Hay veces que Dios aparenta demorarse para probar nuestra obediencia y nuestra fe, como en este caso. Eran 7 días de espera. El 7º día aún no terminaba, pero la impaciencia le ganó. ¿Cuántas veces has deseado algo y te has adelantado? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de cambiar de carro, pero ni siquiera es necesario? Ni siquiera es la temporada. Te digo una cosa: cuando Dios abre una temporada de provisión en nuestras vidas, tú lo vas a saber discernir, y su palabra lo dice: la bendición de Dios no añade tristeza. Cuando Dios te bendice, no viene una tristeza con ello, pero cuando tú tomas la decisión y piensas que es una bendición, pregúntate, ¿hay algo que se está robando tu paz con eso? ¿Hay algo que te está quitando tu relación con Dios porque te metiste en ese problema? En base a eso tú puedes responderte. Nosotros también somos atormentados por las consecuencias de nuestras malas decisiones, por no discernir los tiempos y apoyarnos en nuestra propia prudencia, como en las finanzas, la salud, la familia, etcétera. Aún en nosotros, en cada una de nuestras áreas como seres humanos. Te digo una cosa: a veces nosotros andamos batallando con el matrimonio. No, es que ella no me entiende, es que no sabe lo que yo ando viviendo en el trabajo, es que esto, es que el otro. Pero nunca nos detenemos a pensar por qué esa actitud. No, es que el dinero no me alcanza. ¿Por qué no te alcanza? Es que si Dios me diera más, y si te diera más, ¿qué harías con eso? ¿Realmente no te alcanza o no has entendido que no eres un buen administrador? ¿Realmente tu matrimonio se encuentra mal porque tu esposa o tu cónyuge es el del problema, o es porque tú no has aprendido a amar a tu pareja como Dios te manda que lo ames? Es que mis hijos son bien rebeldes, no sé qué hacer con ellos. ¿Realmente el problema es que tus hijos son rebeldes, o es que no has volteado al cielo y decirle al Señor: Señor, tú eres el Padre eterno, tú eres la fuente de la sabiduría, enséñame a amar a mis hijos, enséñame a amar a mi esposa, enséñame a ser un buen administrador, enséñame a ser paciente? La fuente está ahí arriba, hermano, y está disponible. Amén. La fuente está disponible, hermano. Dios está presto y su mano está ahí para nosotros.
Pero es necesario que entendamos que nosotros en nuestra prudencia somos incompetentes. Somos incompetentes en nuestra propia prudencia en todas las áreas. ¿Tiene un vecino que lo molesta? Señor, enséñame a tratarlo. ¿O qué quieres tratar conmigo? Yo conocí a un hermanito que vivía ahí en su casa y cómo le daba lata a un vecino. Ya hasta se quería ir de su casa, pero fue prudente, fue sabio, entendió el propósito de Dios. Y sé que ahorita tiene una buena relación con ese vecino. Dios, hasta eso, hermano, hasta eso, Dios lo permite en nuestras vidas. Amén. Otro personaje del cual te quiero hablar, que pudo tener una obediencia perfecta, es Jesús. Jesús, un hombre sin pecado. Amén. ¿Sabes? Jesús sabía que tenía que pasar por la cruz. Pero eso no era suficiente, porque Jesús tuvo miedo, tuvo una crisis. Antes de que empezara todo el proceso, tuvo una crisis. Lo hemos aprendido últimamente en la escuela de líderes. En Mateo 26, del 36 al 46, te voy a leer un poquito, amén. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya, descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos y vean, se acerca el que me entrega. Jesús estaba atravesando un tiempo difícil. Jesús sabía lo que venía, no era cualquier cosa. Jesús no temía lo que el hombre podría hacerle. Jesús temía porque sabía que lo que venía era la ira del Padre sobre él. Pero ¿qué hizo Jesús en este tiempo de angustia? Él fue y buscó al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay copas que tú y yo tenemos que beber. Hay copas que tú y yo tenemos que beber porque es necesario para que Él se glorifique. Porque a través de ese proceso, Dios va a hacer una obra perfecta en nosotros y a través de nosotros. Sabes, Lucas relata la misma historia, pero da una característica especial que Mateo no menciona. Lucas, en la misma historia, dice que hay un ángel que desciende en medio de la oración y lo fortalece. Jesús es fortalecido en medio de la oración. Jesús es fortalecido porque su necesidad la lleva al lugar correcto, al Padre en oración. Jesús fue a Getsemaní en agonía y salió de allí en victoria, con paz en el alma, porque había hablado con Dios. El secreto de Jesús estaba en la fortaleza que había recibido en la oración. Hay un cambio en Jesús cuando recibe la fortaleza para soportar el tiempo de la copa del juicio de Dios sobre él. Y vemos esa parte porque más adelante llegan por él y lo apresan. Y Jesús dice lo siguiente: ¿acaso no he de beber la copa que el Padre ha puesto delante de mí? Jesús ya había sido fortalecido. Jesús estaba tomando
con fortaleza la copa que había delante de él. ¿Qué situación tienes que pasar tú? ¿Qué situación tenemos que atravesar tú y yo para simplemente pedir fortaleza? Ya no solamente, Señor, ya quítame este tiempo, Señor, fortaléceme. Fortaléceme en este tiempo para que tú te glorifiques. Amén. Todo depende de la forma en que digamos, hágase su voluntad. Puede decirse en tono de resignación impotente, como el que se sabe en garras de un poder contra el que no puede luchar. Esas palabras pueden indicar que la esperanza ha muerto. Hágase su voluntad. También puede decirse como si no hubiera llegado, como si uno hubiera llegado a una rendición total en reconocimiento de una derrota completa. Hágase su voluntad. También puede decirse en un tono de frustración, porque el sueño que se esperaba no se va a realizar. Estas palabras pueden ir cargadas de desilusión y hasta rabia, porque no hay nada que se pueda hacer. Hágase su voluntad. También puede decirse con el acento de una confianza perfecta. Así es como lo dijo Jesús. Estaba hablando con el Padre, con un Dios cuyos brazos eternos le sostenían y rodeaban aún en la cruz. Se sometía, pero a un amor que no le dejaría. Lo más difícil de la vida es aceptar lo que no podemos entender, pero hasta eso lo podemos hacer si hemos recibido en Cristo la seguridad del amor de Dios. Hágase su voluntad, no desde la derrota, sino de la esperanza que hemos recibido en Cristo. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, hermano? El día de hoy yo quiero terminar este mensaje con este versículo. Dice Romanos 5, de 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Yo hoy te digo, yo no sé qué temporada estés pasando. Yo no sé cuál es la temporada que estés pasando. Tal vez te has equivocado. Tal vez has tomado malas decisiones. Pero hoy es tiempo de que voltees al cielo y reconozcas delante del Señor y que le digas: Señor, me he apoyado en mi propia prudencia. He tomado estas decisiones y ahora estoy pagando el precio. Perdóname, glorifícate. Tal vez eres el que sabe que hay una copa delante de Él, que es necesario que la tome. Yo hoy te digo, fortalécete en el Señor. Ve al trono de la gracia y habla y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. El día de hoy quiero hacer un llamado aquí al altar. Primeramente a ti que estás pasando por una situación difícil, que tú sabes que tú no la buscaste, que llegó esa temporada y tú no la provocaste, sino que Dios está permitiendo que atravieses por ahí, porque es necesario para forjar tu carácter. También quiero hacer otro llamado para aquellos que dicen: yo me he equivocado, yo caí en la desesperación, tomé malas decisiones, hice lo que no era correcto y ahora estoy pagando las consecuencias. Mi familia se me va de entre las manos porque tengo que invertir más tiempo en el trabajo. El corazón de mi esposa se va de entre las manos porque mi mente no está a su lado. Si hay alguien que necesite pasar al altar para ser fortalecido, hágalo ahora. El Padre está presto para traer fortaleza. Amén.